Hablemos de cooperativismo. Seguimos en Hablemos de cooperativismo. Y un punto que nos caracteriza a nosotros es que siempre tenemos invitados del campo de la economía popular y solidaria aquí en nuestro país. El doctor Gustavo Alarcón está ya preparado con su invitado. Vamos a conocer qué temática nos lleva el día de hoy. Conoceremos tal vez nuevos servicios. ¿Qué cooperativa nos visita? Conoceremos a continuación con el doctor Gustavo Alarcón. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todas las semanas, estamos para hablar de cooperativismo, pero ahora, y para mí es tan placentero conversar y estar con Pedro Morales, quien es gerente de la cooperativa Riobamba, quien es el pionero, uno de los pioneros, uno de los cooperativistas más insignes que tenemos aquí en el país. ¿Quién es la persona que incluyó en la Constitución y ayudó en la Constitución a poner esto de la economía popular y solidaria? Es un referente cooperativista y con él queremos conversar. Buenos días, Pedro. ¿Cómo le ves al cooperativismo aquí en el país? Te he hecho algunas preguntas, siquiera cuando tengo la oportunidad de tenerte aquí, pero has estado hace unos 6 o 7 meses. ¿Cómo le ves en este año al cooperativismo? Sí, bueno, primero muchas gracias por esta invitación y permítame felicitar al programa Hablemos de Cooperativismo en la persona del doctor Gustavo Alarcón, a su equipo técnico, a sus operadores, porque es el único programa en el país que está pendiente de ir desarrollando el pensamiento cooperativo, analizando con un sentido crítico las proyecciones que vamos teniendo las cooperativas de ahorro y crédito en su desarrollo, en su crecimiento. De manera que nosotros felicitamos como Cooperativa Riobamba y que ojalá cada vez se vaya fortaleciendo más el programa y podamos participar más activamente también en este programa. ¿Cómo vemos al movimiento cooperativo actualmente? Puede que sea una visión muy personal, pero tenemos que decir que este momento en el país nos falta identificar cómo mismo nos caracterizamos las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuál es su misión, su objetivo final? ¿Tiene una expresión propia en sí misma o es una herramienta hacia otro objetivo mucho más amplio? Y entonces, como que ahí la imagen cooperativa deja un interrogante. Igual que dejo un interrogante a la integración cooperativa. No es posible que en este momento que hay cambios en la política del gobierno actual, no haya una voz representativa que lleve propuestas en el plano económico, en el plano financiero y más todavía en el ámbito normativo. Luego también hay que ser muy sinceros. ¿Tenemos líderes cooperativistas en el país? Entonces estos interrogantes tenemos que buscar de una u otra manera, Gustavo, al buscar alternativas, encontrar alternativas, porque el cooperativismo, si bien en nuestro país se ha desarrollado, se ha fortalecido las cooperativas, pero nos falta, como digo, identificar mucho más claramente, porque tenemos que ser el aporte, el soporte del desarrollo sectorial y territorial. ¿A qué me refiero cuando digo sectorial? Es decir, ¿con qué sector social trabajamos? Las cooperativas en principio somos una respuesta al sector social de menos recursos económicos, tanto del área urbana como del área rural. Entonces, a esos sectores sociales que están identificados en diferentes comunidades, en diferentes barrios, en diferentes organizaciones gremiales, sindicales, tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser la alternativa económica financiera para su desarrollo económico y para mejorar las condiciones de vida de sus asociados y de la comunidad. A eso iba yo, Pedro, en la primera interrogación que tú te haces.
¿qué es el sistema financiero popular y solidario y qué es la economía popular y solidaria? Porque nosotros hablamos de cooperativas a nivel general dentro del sistema de la economía popular, pero nos diferencian de un sistema financiero popular y solidario que pertenecemos al sistema financiero nacional. Entonces, ¿cómo las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecemos al sistema financiero nacional apoyamos al sistema ayudamos a la economía popular y solidaria? Sí, ahí tenemos que estar muy claros, diferenciando cómo está constituido el sistema financiero nacional. Y fuimos muy claros en la Asamblea Constituyente al establecer que existe la banca pública, la banca privada, las cooperativas y cajas de ahorro. Entonces, la banca pública y la banca privada forman el sistema financiero nacional, incluidos seguros, otras sociedades financieras. Y las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro, bancos comunales, formamos el sistema financiero popular y solidario. ¿Y por qué estos dos adjetivos, popular y solidario? Primero, porque está integrado los sectores populares de nuestro país, que son más del 50% en nuestro país, en las que están artesanos, microempresarios, amas de casa, agricultores, pequeños comerciantes, es decir, esa población que incluso actualmente está en la desocupación, está en el subempleo y lo que hoy se ha dado en llamar, están en los trabajos inadecuados. Ese sector es el que tiene que irse integrando, el que tiene que irse organizando para buscar su alternativa con sentido solidario. Y ahí viene precisamente que las cooperativas no tenemos la función de lucro como tiene el sistema financiero nacional tradicional, sino el sentido de apoyar al desarrollo económico, popular y solidario, porque la actitud es solidaria, porque los ahorros que recibimos de los socios en las cooperativas va en función de los socios, va en función de su economía, va en función de sus finanzas, de sus proyectos financieros. Y eso tiene un sentido solidario, porque de 10 socios que ahorran una cooperativa, tenemos la base para poder dar 3, 4 créditos a nuestros socios. Eso es lo que caracteriza, y por eso se decía en la Constitución, será un sistema financiero que tenga su propia normatividad y su propio ente de control. Y aquí es donde tenemos que revisar precisamente, porque si al formarse la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo entiende simplemente como algo igual que al sistema bancario, está desubicada la superintendencia, porque a la vez la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, si bien tiene que establecer políticas de control, de fiscalización, también tiene que ser un ente que apoya al desarrollo, que asesora al sistema financiero popular y solidario, y es lo que últimamente no hemos encontrado, y mejor se ha confundido, porque en el gobierno anterior, al haber decretado el nuevo Código Orgánico Monetario Financiero, ya nos uniformó a todos, nos puso el mismo uniforme. ¿Qué diferencia tenemos? No hay ninguna diferencia, y cuando la Junta de Regulación Monetaria Financiera no está constituida por los actores que realizamos la gestión de intermediación financiera, sino están formados solamente por representantes del gobierno, que cualquiera que sea, yo he dicho, el funcionario está bien para normar, establecer leyes, pero las políticas, las proyecciones lo tenemos que establecer los actores de la economía, sea la banca pública, sea la banca privada, sean las cooperativas, sean los seguros, y tenemos que estar conformando esta Junta de Regulación Monetaria Financiera, y ese es uno de los puntos que debemos buscar que se cambie en esta nueva normatividad para que realmente haya un desarrollo de la economía popular y solidaria. ¿Y cómo compaginamos con la economía popular solidaria? ¿Cómo compaginamos nosotros con las cooperativas de producción? ¿Cómo compaginamos con las de servicio o con la misma sociedad, con las mismas personas que quieren ir los proyectos y lo único que buscan es el crédito y no el ahorro? Porque el cooperativismo sabemos que lo que van es a crédito y no van al ahorro, como tú decías, la parte fundamental, reunirse 10 socios y darles a 3. Pero ahora lo que buscamos es solamente dar crédito y financiarnos con otras fuentes, ¿no?
Ahí es donde planteaba, por lo menos yo debo decir lo que pasa en la cooperativa Riobamba en los 2 años que hemos estado al frente, es de decir, los directivos, los funcionarios, el gerente, qué relación tiene con los cooperados, con sus asociados. Y ahí hablo de lo que es la integración sectorial. Es decir, si no hay un diálogo, si no hay un acercamiento con los socios actuales y potenciales socios, para resaltar con ellos lo que es una cooperativa, lo que busca una cooperativa y que son parte activa de su cooperativa y que están constituyendo una alternativa que es su propia entidad financiera. Entonces, ese momento vamos cultivando nosotros el hábito del ahorro, la virtud del ahorro. La cooperativa Riobamba va a cumplir 40 años de funcionamiento. La administración actual responde por 30 años aproximadamente. No hemos crecido con recursos externos. Hoy hay cooperativas que están siendo apoyados por grupos de iglesias evangélicas. Hay cooperativas que tienen dineros del exterior que no sabemos si son lícitos o ilícitos. En cambio hay cooperativas que tenemos a los socios y al equipo de trabajadores, no tenemos más. Pero cuando hemos conseguido que realmente se desarrolle el ahorro, la cooperativa Riobamba, como digo, no ha necesitado recursos del Estado, recursos externos, peor dinero de dudosa procedencia. Y el ejemplo es que nosotros siempre tenemos más ahorros que créditos. Nosotros tenemos de nuestra cartera el 70% de los activos en cartera y del 100% de pasivo, lógicamente con una reserva, con un patrimonio que también es un respaldo para la cooperativa. Esa es la fortaleza de una cooperativa. Pues, ¿qué nos falta al cooperativismo ecuatoriano? Al cooperativismo ecuatoriano nos falta esta relación más directa con nuestros socios, porque si enclavarse en lo que es lo social. Esa es la parte social, es la parte comunitaria. Si yo voy a un sindicato de trabajadores, si voy a una comunidad campesina y dialogamos lo que es la alternativa financiera, si dialogamos lo que es su cooperativa con parte activa de su desarrollo económico, los socios van comprendiendo. Y cuando también demostremos que hay transparencia, que hay honestidad, la gente confía en su cooperativa. Y eso que nos falta hacer, porque si no hay cooperativas, con el respeto que se merecen, que tienen un amplio crecimiento, pero esa es la base social. ¿Y por qué luchamos por tarjetas de crédito y tarjetas de débito y ser las primeras y parecernos a bancos? Una pregunta que... Bueno, hoy tenemos que también aceptar de que recordemos que en el gobierno anterior se hablaba del dinero electrónico. Así es. Las cooperativas, especialmente algunos dirigentes muy conscientes, estuvimos en contra del dinero electrónico porque no podíamos dar nuestros ahorros que el socio deja con mucho esfuerzo para que se vaya al Banco Central y el Banco Central tenga liquidez para prestarle al gobierno como caja chica. Y hoy se está viendo las consecuencias de aquello. Pero hoy cambió con el nuevo gobierno y dice, tenemos que establecer los servicios de pagos electrónicos. Eso sí tenemos que proyectar. Claro, pagos electrónicos. Eso sí tenemos que proyectar para que nuestros socios, el campesino, el agricultor, la ama de casa, la señora que vende en el mercado, utilice esos medios electrónicos, por lo cual tenemos que concientizar, socializar, porque tienen que ser medios electrónicos confiables, seguros, ¿no? Y sin riesgo. Sí, porque tenemos que incluir, de esa manera hablamos de la inclusión financiera, porque el otro sistema financiero general, tradicional, habla de la bancarización. Nosotros podemos a nuestros socios bancarizar, tenemos que hablarles de inclusión financiera, para lo cual tenemos que emprender también toda una campaña, como digo, de concientización, de socialización, y tenemos que entrar las cooperativas en ese esquema, ¿no? Tenemos que hacer serios esfuerzos, tenemos que capacitarnos incluso nosotros mismos. No parecernos bancos, sino a la inclusión financiera del socio. Financiera para un sector social, porque nos diferencia muy claramente. Mientras en las cooperativas es la acción conjunta de sus asociados y cuando termine el ejercicio fiscal, el ejercicio económico al año, ¿qué hace con sus excedentes?
distribuye entre sus asociados o fortalece su capital social o fortalece sus reservas. En cambio, el sistema financiero tradicional lo que hace es distribuir, crecer entre sus accionistas su capital. Entonces, una diferencia completamente diferente, porque el cliente del sistema financiero tradicional es el cliente simplemente. En las cooperativas es el socio, es el dueño de la cooperativa, y lo que decimos también nosotros, va generando su propia alternativa económica a través de su cooperativa. Por eso que son sólidas, solventes, fuertes, pero hay que también decir, es triste cuando vemos y escuchamos que las cooperativas se están liquidando o que se van a liquidar, ¿no? Genera una incertidumbre, genera desconfianza, pero ahí decimos por qué. Ahí vemos dos aspectos graves, ¿no? El uno es que, no sé si aquí en la capital se da, que ofrecen tasas de interés al 14, al 15%, pero ¿cómo si los créditos vamos a darle al 15%? Y hay una pérdida técnica, contable, porque ¿con qué se queda la cooperativa para cubrir costos financieros, administrativos? Y lo otro es directivos, trabajadores, gerentes. Tiene que haber un valor de transparencia, de honestidad, para de esa manera mantener la confianza del socio, porque el socio no es que deje el dinero porque le sobra. Con mucho esfuerzo, la ama de casa, el trabajador de la agricultura va a dejar su pequeño ahorro, y eso tenemos que cuidar, y eso tenemos que organizar, y eso tenemos que administrar. Entonces, por eso que el cooperativismo ha crecido y se ha desarrollado aquí en el país. Yo tuve una conversación en la superintendencia y decía, las cooperativas que muchas se liquidaron, es no por meter la pata, sino por meter la mano. Peor todavía, porque de una cosa me caigo porque metí mal la pata, como vulgarmente se dice, pero otra cosa, metí la mano. Ya se dice, pues ahora en broma, ¿dónde están las manos ardientes? Si hubo las manos en la masa, dicen ahora del gobierno pasado, ¿no? Y todos pues guardábamos silencio. Generó el miedo, generó la persecución, y hoy vemos las consecuencias que está viviendo el país. ¿Y quién ha sufrido? Ha sufrido la población, porque hay más pobreza, menos fuentes de trabajo, mayor desempleo, y eso está afectando a la educación, está afectando a la salud, está afectando a la seguridad social de la población más pobre del país. Así es, Pedrito. Qué lindo conversar contigo, pero hablemos de la cooperativa. Tú me decías antes, cumple 40 años la cooperativa, pero a mi cargo bajo la gerencia está 30 años. ¿Cuándo cumplen? ¿Cómo están? Bueno, sí. ¿Qué tal los objetivos han llegado? Las proyecciones que te pusiste hace 30 años cuando cogiste una cooperativa prácticamente para liquidarle en una zona centro del país, que las condiciones políticas eran otras, la miseria estaba ahí, el campesinado bastante, y había que reforzar eso. Bueno, gracias por esta pregunta. Yo debo empezar diciendo que Riobamba y el Chimborazo siempre ha sido una ciudad y una provincia dependiente en lo económico, en lo social, en lo cultural, hasta en lo político. Entonces, el sistema financiero en Chimborazo no ha tenido realmente una representación. Y justamente cuando nos hicimos cargo de la cooperativa Riobamba por cuenta del Ministerio de Bienestar Social, habían cooperativas muy grandes ya en Riobamba, y nos decían que en Riobamba no había gente capacitada para poder desarrollar una buena cooperativa. Por eso estaban otras cooperativas de otras ciudades. Pero asumimos ese reto y hubo una respuesta a las personas pobres que lloraban porque su cooperativa desaparecía. Y dijimos, hagamos un trabajo conjunto. Empecemos a promover la cooperativa. Empecemos a generar confianza, y algo que estaba, como tú manifiestas, para liquidar. Hoy creo que la ciudad, los socios, la opinión pública y el mismo sistema cooperativo, es que es un ícono del cooperativismo analizará y dirá del país. Dónde está y dónde ha llegado la cooperativa Riobamba. Y como decíamos, llegado, hemos crecido, nos hemos desarrollado con dos valores fundamentales: el sentido de pertenencia de nuestros socios, y esos socios haciendo todo el esfuerzo de ahorrar para llegar a donde ha llegado. La cooperativa en este momento tiene 12 oficinas, más de 100.000 socios activos de la cooperativa, y con un pequeño capital que son $300 millones en activos.
Entonces, consideramos que socios, trabajadores y directivos esperarán el aval, la opinión pública de cómo se encuentra la cooperativa Riobamba. Y por esta celebración de los 40 años, que ha sido de éxitos, de fracasos, de dudas, de sufrimientos, queremos tener 2 eventos fundamentales e invitarte personalmente a ti. Primero, que nos escribas un artículo sobre cómo ves la identidad, la integración, el liderazgo cooperativo para el futuro. Porque aquí hablemos de cooperativismo en este programa, habrá una visión mucho más clara, mucho más amplia, porque queremos ese artículo que se escriban, que hemos invitado a gerentes de aquí del país y de América Latina, para que nos den un nuevo pensamiento de la vida del cooperativismo. Y ojalá eso lo lancemos en un pequeño libro, que sea un mensaje para las cooperativas a futuro. Y lo otro es participar un seminario que queremos hacer la segunda semana de noviembre de este año, de Encuentro Nacional de Cooperativas, para analizar estos aspectos, ¿no?, de cómo está el cooperativismo en el Ecuador. Y estamos invitando a conferencistas de México, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, y también van a haber conferencistas de aquí del Ecuador. De manera que queremos con estos 2 actos aportar en primer lugar a un nuevo pensamiento del movimiento cooperativo y a un encuentro donde realmente se exprese la solidaridad y se exprese sobre todo este compartir de las cooperativas en su pensamiento, en su experiencia y en su proyección a futuro. De manera que invitamos muy cordialmente para que nos acompañen, primero en escribir este artículo. Gracias, y segundo en participar en este evento que estaremos realizando en el mes de octubre. ¿Cuándo cumplen ustedes los 40 años? La cooperativa cumple 40 años el 12 de octubre de este año, 40 años. Fecha cívica también, ¿no? ¿Perdón? Fecha cívica también. Fecha cívica, y queremos ahí precisamente también hacer un pequeño pregón, y estamos invitando a las cooperativas que quisieran compartir con nosotros, que ese pregón sea la expresión cultural, folclórica de las diferentes provincias del país, y luego realizaremos un acto artístico para de esa manera también manifestar la expresión, la cooperación, la solidaridad cooperativa, que será el 12 de octubre en Riobamba. Qué interesante todos estos actos que nos hace falta, Pedro. Tú hablabas también, el otro ícono que tenemos es la unión. Nosotros pregonamos el cooperativismo entre los socios, pero no nos unimos entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta alcanzar una formación social, comunitaria, porque ese es el cooperativismo. Es una doctrina social, sus valores de cooperación, de solidaridad, de transparencia, de honestidad. Y por eso hablamos de que necesitamos nuevos líderes cooperativistas, y especialmente en la juventud. Si no, ¿quién nos va a reemplazar a nosotros? Por lo menos la cooperativa Riobamba y ojalá otras cooperativas no sean reemplazados por gente que viene de la banca, porque la persona que viene de la banca tiene toda una visión técnica, toda una estrategia económica financiera, pero no tiene su liderazgo cooperativo para impulsar esa visión social, esa visión comunitaria. Entonces hacia allá también tenemos que llegar para que nuestro cooperativismo sea un aporte realmente, como está haciendo ahora, en el desarrollo de los socios, pero también en el aporte a la economía del país, porque cuando generamos crédito, cuando generamos microempresa, cuando generamos créditos para la agricultura, se está mejorando también la economía del país. Y la señora vicepresidenta ha anunciado, el señor presidente ha anunciado que va a haber millones de dólares para el sistema financiero popular y solidario. Esperemos que se encauce a través de las entidades que estamos relacionados con el sector social que realmente hace la economía popular y solidaria. Muchas gracias, Pedro. Y quisiera tenerte en este año otra vez más para poder dialogar. Ojalá podamos dialogar después de tus convenciones, a ver qué tal nos ha ido en eso
y analizar el fin de año. Y a mí no se acaba el año. Así Nos es. falta apenas 3 meses, 4 meses para poder ver cómo evolucionó el cooperativismo en este año. Sí, muchas gracias, pero yo pediría que ojalá nos puedas invitar para la celebración de los 40 años, estar en esos días, sea el 10 de octubre aquí, Correcto. porque el 12 vamos a cumplir los La invitación 40 años. está hecha, Ya. Pedro, y les espero aquí Muchas gracias. para hablar de la Y sigamos cooperativa adelante una Riobamba vez ya más. expresamente ya. Y una vez más, felicitaciones por el programa Hablemos del Cooperativismo. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los televidentes. Como siempre, Pedro nos deja ese mensaje enorme de lo que es la cooperativa, de lo que es el cooperativismo, lo que es el liderazgo y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, Pedro, por todas estas expresiones que nos das a todos los cooperativistas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo.